Sí, buenos días a todos. Gracias por haberse levantado temprano después de la celebración de anoche. Vamos a arrancar la mañana con un taller sumamente interesante sobre la prueba en el entorno digital. Y les dejo con Lilia Acevedo, quien conducirá el taller en la mañana de hoy. Y por favor, la presentación. La prueba en medios digitales para procedimientos administrativos y judiciales de marcas. Obtención y certificación. Magíster Armi Ferreira. Procuraduría General. República Dominicana. Luis Vaz. El Saburu, España. Sebastián Lovera Lada Zamparri. Estados Unidos. Moderadora Lilia Acevedo. Procuraduría General de la República, República Dominicana. Muy buenos días con todos, estoy muy feliz de tenerlos acá y la verdad es que le agradecemos doblemente que se hayan podido presentar luego de la fiesta de anoche a este primer encuentro a las 9 a.m. Acá adelante hay bastantes asientos disponibles, si quieren ir acercándose y darnos un poco de calor, vamos a estar muy felices de tenerlos acá. Como ya dijo la introducción, este taller es sobre la prueba en medios digitales para procedimientos administrativos y judiciales y cuáles son los procesos de certificación de esas pruebas y de obtención. El formato de este encuentro es un taller, va a ser una plática súper amena, me acompañan 3 expositores de lujo. Ha sido un gran placer poder trabajar con ellos a lo largo de este mes en esta actividad académica. De manera muy especial quiero agradecer al Comité de Tecnología, quien se encargó de contactar a los expositores, buscarnos un espacio en la agenda académica y hacer posible de que este deseo que teníamos algunos de nosotros pudiera ser materializado, y en especial a Orieta Blanco de Mi Niño y Asociados, quien nos estuvo acompañando en todas las reuniones de preparación y fue contacto con el Consejo de Administración. Muchísimas gracias a ustedes, mis expositores. Quiero darles una breve introducción de cada uno de ellos para aquellos que no los conozcan tengan ahí una breve reseña o perfil de cada uno de ellos. Arranco en el orden en que están aquí sentados, bueno, los extremos. Arranco con Sebastián. Sebastián es paraguayo, ahora mismo radicado en New Jersey y pertenece a la Zamparri en Nueva York, socio de la firma. Su práctica profesional se concentra en el registro, mantenimiento, protección y cumplimiento de marcas, tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional. Previo a su incorporación en la Zamparri, fue asociado de Zacarías y Fernández en Paraguay desde el 2005 al 2007, donde se especializó en asuntos contenciosos y no contenciosos en el ámbito del derecho marcario. Recibió su título de abogado summa cum laude de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay y su LLM de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan. Tiene además un posgrado como notario público de la Universidad Nacional de Asunción y está admitido para ejercer en Paraguay y en el estado de Nueva York. Bueno, como buen suramericano y como muchos de los participantes aquí asociados de ACIPI, fanático del fútbol, su jugador favorito es Zinedine Zidane. Me pareció eso muy curioso, Sebastián, que fuera francés. No sé, ahí negando la patria, pero está bien, te lo vamos a admitir. Pero realmente, señores, lo que más me impresionó es que este año Sebastián corrió su 10ª consecutiva maratón de Nueva York y el número 12, y además es un atleta de alto impacto que ha hecho hasta Ironman. Ahora me dice que su esposa no le da mucho espacio para los entrenamientos y que ha tenido que manejarse solamente con las maratones, como si eso fuera poco. Arranco entonces, bueno, o sigo con el otro extremo. Aquí tengo a Luis Vaz, de España, de El Saburu. Luis, yo no sé si tú sabes que en la República Dominicana, cuando una persona tiene mucho tiempo en una institución, nosotros le decimos que es una viga. Ahí leyendo tu biografía me doy cuenta que tú eres parte del Saburu en 1995, o sea, una viga. Luis se recibió en 1990 de la Universidad Pontificia de Comillas,
Tiene un máster en Derecho Comunitario, también de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Es agente de la propiedad industrial colegiado desde 1992. Es agente europeo de marcas desde 1995. Ha sido además profesor adjunto de varias instituciones académicas. Me compartió en el día de ayer algo que me parece súper curioso, que es amante de la numismática. Lo invité al Museo de Bogotá, que tienen aquí en Colombia, al lado del Museo de Botero, que tiene una muy buena colección de monedas, así que si tienes espacio en alguno de los viajes, la verdad que te lo recomiendo. Ante sus ojos es padre de 4 niños, pero luego de que me reveló las edades, son 4 adultos, no se dejen confundir. También amante del fútbol y este sí es más patriótico, es fanático del Atlético de Madrid o Atleti. Y por último, pero no menos importante, aquí mi colega y compañera de trabajo, la magistrada Armi Ferreira, es la procuradora adjunta de la Procuradora General de la República y además es la encargada de la Unidad de Propiedad Intelectual de la Procuraduría General de la República Dominicana. Es graduada de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, magna cum laude, y tiene una especialización, un máster en propiedad intelectual, mención de honor de la Universidad Carlos III de Madrid. Armi sí tiene 2 chiquitines, estos sí son pequeños. Y además ahora recientemente ha asumido un nuevo reto de criar uno de 4 patas que ladra y ha ocupado parte importante de la casa llamada Rainbow. Armi, amante de la danza, bailarina casi frustrada, y le dejo ese tip para la actividad de esta noche. A quien no la haya sacado a bailar, ya se las ofrezco aquí, alegremente. Y amante de andar a caballo y de la vida en montaña. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por el tiempo que han dedicado y además por el entusiasmo y la entrega con la que me han ayudado a preparar este panel. Les voy a explicar un poquito la logística. Vamos a presentar un video inicial para ponerlos a todos en el ánimo de lo que vamos a estar discutiendo. O sea, cuando hablamos de pruebas digitales o pruebas electrónicas, para que tengan en mente de forma gráfica de qué estamos hablando. Y el taller, como les adelanté, va a ser una conversación. Yo voy a ir formulando una serie de preguntas y cada uno de mis colegas aquí va a ir respondiéndola desde su experiencia. En el caso de Luis y de Sebastián, vamos a atender las preguntas desde el punto de vista de los litigios administrativos, de los retos que tenemos en el lado del prosecution, el registro, y en el caso de la magistrada Armi Ferreira, desde el tema de los litigios penales. Bueno, sin más, creo que podemos acá arrancar. Y aquí entonces le pasamos el video inicial para que ya se pongan a tono con lo que vamos a conversar. Bueno, entonces la primera pregunta que le tengo a mi panelista para comenzar la plática de la mañana de hoy es, y como buenos abogados, ¿cuál es la base legal en cada una de sus jurisdicciones? Uno de los temas que estuvimos conversando desde los primeros encuentros, que el tema de las pruebas digitales o la obtención de pruebas es evidentemente un aspecto transversal. Vamos aquí a hablar desde lo general, vamos a enfocarlo evidentemente a los casos de marcas o de propiedad intelectual, pero en algunos escenarios nos vamos a dar cuenta
que tenemos una base que viene del derecho civil o de una regla objetiva general por ser un aspecto que toca otras materias, no necesariamente la propiedad intelectual. Entonces, ahí arrancando, quien quiera tomar la palabra, vamos a empezar por la legislación base en cada uno de sus países, si me la pueden compartir. Y pasando también, o ligado con la segunda pregunta, si en el ámbito de la propiedad intelectual existe alguna limitación de esa legislación para categorizar las pruebas digitales o las evidencias electrónicas o digitales, si hay alguna restricción en aspectos de propiedad intelectual. ¿Es una legislación amplia? ¿Hay disposiciones específicas que apliquen a la materia o cuál es el tratamiento? Sebastián, si quieres ser el primero. Bueno, sí, cómo no. A ver, si es que, Lili, te vas un poquito atrás Claro. para ver la pregunta. ¿Cuáles son los instrumentos legales con los que cuentan sus jurisdicciones para la admisión de pruebas digitales? Bueno, básicamente debemos partir de la premisa de que dentro, me voy a enfocar como lo dijo Lili, en dos temas, ¿no? Que es la prosecución para la obtención de un registro y la parte litigiosa en sede administrativa, no en la sede judicial, ¿no? En la sede administrativa, que sería la Oficina de Marcas de los Estados Unidos, las bases legales para la admisión de las pruebas digitales está ya contenida en las propias regulaciones, que son dos, fundamentalmente. ¿Ahí me escuchan mejor? Fundamentalmente son dos. Una que regula todo el aspecto de la prosecución, es decir, la presentación de una solicitud hasta el registro, porque hay que hacer la salvedad que para la obtención de un registro en los Estados Unidos se necesita la presentación de una prueba de uso, y es ahí donde entra la prueba digital, ¿no? Como prueba para acreditar el uso de una marca. Y está regulada por su propio está regulada por sus propias reglas, ¿no? Y esas reglas hacen referencia específica a la admisión de pruebas digitales, en el sentido de que hoy en día, al contrario de lo que pasaba hace 20 años, 25 años, cuando Internet no era algo común, es que hoy en día está regulada la forma en que pruebas digitales puedan ser admitidas como evidencia de uso y cuáles son los requisitos para su admisión. Esencialmente, hoy en día, todo tipo de página de Internet que evidencie el uso de un producto a través de la posibilidad que tiene el consumidor de poner eso en el carrito y adquirir el producto es admisible. Y solamente existen dos requisitos fundamentales que cada abogado debe cumplir a los efectos de que esa prueba digital sea admisible y que eventualmente pueda servir para la obtención del registro. Estos dos requisitos fundamentales son: uno, que la evidencia de uso, al presentarla, el solicitante o el abogado debe incluir el URL, o sea, el link a la página web, para que el examinador, en caso de tener algún tipo de dudas acerca de la veracidad o de la existencia de esa evidencia de uso, pueda acceder a la página de Internet y corroborar la existencia de ese material. Y dos, que se debe indicar la fecha en que el solicitante o el abogado accedió a esa página, para determinar que en la fecha en que se accedió a esa página eso estaba disponible. Porque obviamente desde la fecha de presentación hasta la fecha en que un examinador llega a examinar esa página puede transcurrir mucho tiempo y eventualmente podría cambiar el contenido de la página. No, pero esos son los dos requisitos fundamentales que se establecen en la parte de prosecución. Ahora, en la parte de los litigios administrativos, entiéndase procesos de oposición o cancelación de marcas, ya es un poco más complicado porque son procesos adversariales, es decir, donde hay contraparte, ¿no? Y ahí el medio para acreditar la veracidad de esa prueba ya se regula por las reglas establecidas en las reglas de procedimientos civiles. Es decir, que son unas reglas supletorias, pero que tienen, cuando en términos de evidencia y de procedimiento, se aplican a los procedimientos administrativos en sede administrativa, ¿no? Y además de eso, el manual del tribunal administrativo también hace referencia específica a que las pruebas digitales son plenamente admisibles,
pero que varían su grado de validez y veracidad de acuerdo a ciertos requisitos que vamos a ir desarrollando en el transcurso de las diapositivas, ¿no? Así que, en resumidas cuentas, ¿cuáles son los instrumentos? Tenemos los instrumentos en la parte de prosecución, el manual o las regulaciones internas, y lo mismo aplica a la parte litigiosa en sede administrativa, que también tiene sus propias regulaciones. Y siempre en forma supletoria subimos al Código de Procedimientos Civiles que aplican a la materia federal, al ámbito federal. Luis. Buenos días a todos. Como es mi primera intervención, simplemente quería agradecer a Ligi y a Sipi por esta oportunidad y también decir que, fíjate si soy viga, que el 4 de octubre de 2023 llevaré la mitad de mi vida, es el día exacto en el que la mitad de mi vida estaré en el Zaburu. O sea que fíjate que si soy viga ya, el día 4 de octubre tendré que hacer algún tipo de celebración. Así que, sí, bueno. Definitivamente. Bueno, en relación con este tema, yo creo que lo más importante o lo primero que hay que recordar es que en España es un sistema de justicia rogada, lo que quiere decir que quien manifiesta algo tiene que acreditarlo. Este es el punto de partida. Por lo tanto, si se va a llevar algún tipo de documentación o algún tipo de prueba al proceso, hay que acreditar de alguna manera su autenticidad, ¿no? Y existen 3 instrumentos legales que operan en España. El primero de ellos es por mor de un reglamento de la Unión Europea, que por tanto es aplicable a los 27 estados de la Unión Europea, que se refiere, que es del año 2014 y que parte de que no, por el hecho de que un documento o una prueba sea de carácter digital, no hay que negarle valor. Lo que hay que hacer es ver hasta qué punto esa prueba digital tiene mayor eficacia o menor eficacia dentro del proceso. E incluso este reglamento de la Unión Europea lo que establece es un marco jurídico en relación con la forma en la que deben aportarse al proceso o cuál es el ámbito de actividad o cuál es el nivel de autenticidad de firmas electrónicas, de sellos electrónicos, de sellos de tiempo electrónicos, los propios documentos electrónicos, servicios de entrega electrónica certificada, que es la forma de enviar los requerimientos a las contrapartes, y los servicios certificados de autenticidad de sitios web, de páginas web. Y además establece 2 niveles a la hora de valorar el alcance que una de estas pruebas puede tener. Si son pruebas que se han obtenido a través de lo que se denominan prestadores de servicios cualificados de confianza, en ese caso los que están cualificados tienen un aura o un sello de que están aprobados por el Gobierno, y el segundo son aquellos que no son cualificados. En el caso de que sean cualificados, automáticamente se reconoce plena validez a la prueba, y si alguien impugna la validez de ese documento, es quien impugna quien tiene que acreditar que realmente el documento es un documento ilícito, ¿no? Si por el contrario es no cualificado, el proveedor de servicios de confianza, en ese caso, si se impugnan los documentos, la parte que los aporta al proceso tiene que instrumentar otros medios alternativos para tratar de acreditar la veracidad de los mismos. Este sería el primer documento que es clave dentro del sistema español, tanto a nivel administrativo como a nivel judicial. El segundo es una ley que se promulgó en España en el año 2020, es bastante reciente, que viene a completar de alguna manera aquello a lo que no alcanza el reglamento de la Unión Europea. Está muy orientado hacia la prueba digital y nuevamente habla de estos distintos niveles de autenticidad de pruebas dependiendo de si se tratan pruebas emitidas o estructuradas o otorgadas a través de un proveedor de servicios de confianza no cualificado o si es cualificado. Y por último, el tercer instrumento legal que hay en España es la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Ley de Enjuiciamiento Civil es supletoria en todos los órdenes, tanto en el orden civil, por supuesto es el principal, como en el orden criminal o penal, en el orden social o laboral y en el orden administrativo. Con lo cual, todo aquello que no se regule específicamente en ninguna de las normas que se aplican, la Ley de Enjuiciamiento Civil es supletoria. Y ahí se establecen los criterios también para la autenticidad de aquellas pruebas que se van aportando, sean digitales o no sean digitales. Pero hay un aspecto que al final
tiene un valor muy importante, y es que aunque alguien haga un esfuerzo para aportar pruebas, si se impugnan, incluso aunque no se aporten otros documentos para adverar esas pruebas, puede llegar un momento en el que un juez, aplicando criterios, la sana crítica, puede otorgar validez al documento. Es decir, que no por el hecho de que me impugnen un documento siempre se va a restar valor, sino que en última instancia es el juez quien va a hacer la valoración. Y luego, ya por enganchar con la segunda de las preguntas, no hay una norma específica en el derecho de marcas sobre pruebas digitales. Solamente hay una mención en la Ley de Enjuiciamiento Civil a procesos de propiedad industrial que se refiere a la exhibición de documentos que estén en poder del demandado, básicamente para las cuantificaciones de daños y perjuicios, aportación de ventas, de canales de distribución y demás, pero este es el único precepto que existe. Y al margen de este precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil referido a la propiedad industrial, pues aplican con mucho rigor, como estaba comentando Sebastián, las guidelines o los procedimientos internos que tienen, por ejemplo, tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como la UIPO, Oficina de Marcas de la Unión Europea. Hay unas guidelines y en esas guidelines lo que se hace es recoger de qué forma se debe articular la prueba digital. Luego, más adelante, podremos poner algún ejemplo. Y todo esto parte, además, de una comunicación común sobre la prueba, y cito literalmente, comunicación común sobre la prueba en el procedimiento de recursos sobre marcas, cumplimentación, estructura y presentación de las pruebas y tratamiento de las pruebas confidenciales, que es un documento, son unas recomendaciones otorgadas o de alguna manera ordenadas por la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que fue publicada el 31 de marzo de 2021, es decir, hace un año y medio. Y todos estos son los documentos o los instrumentos legales a partir de los cuales se puede articular y se puede tomar razón de la prueba digital. Buenísimo, gracias. Armin, pasamos la palabra. Bueno, primero agradecer la oportunidad de estar aquí en este foro compartiendo este tiempo con ustedes de intercambio de ideas. En la República Dominicana tenemos una ley de comercio electrónico y firmas, documentos digitales, que reconoce el valor de estos instrumentos para el procedimiento civil y otorga valor y reconoce su fuerza probatoria como un acto bajo firma privada. ¿Qué pasa en el ámbito penal? En el ámbito penal, el Estado se configura de manera tal que busque el equilibrio entre el órgano persecutor del Estado, que es el Ministerio Público, el encargado de poner en movimiento la acción pública, y ese ius puniendi o violencia estatal frente a los particulares, y nos rigen varias normas, entre ellas la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que hace una especie de tipicidad conglobante y nos dice que todas las obtenciones o reconocimientos inmediatos o auxiliares de pruebas digitales tienen que circunscribirse al procedimiento que rige el Código Procesal Penal dominicano. En sentido general, la espina dorsal del proceso penal es el principio de legalidad, y la legalidad es lo que va a ceñir todo ese camino que debe recorrer esa prueba desde su reconocimiento o constatación inmediata que hace el órgano persecutor con sus organismos auxiliares, como la obtención, preservación, conservación y cadena de custodia de esa prueba digital y la acreditación ante un tribunal para su valoración. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de estas legislaciones? Pues es general. En el ámbito penal, el Código Procesal Penal es como nuestra Biblia. O sea, todo lo que nosotros hacemos está ceñido por ese régimen que nos manda el Código Procesal Penal, y de hecho las consecuencias de no observar ese procedimiento es la nulidad de ese elemento de prueba y que no tenga efecto probatorio para nosotros constatar y presentar ante el juez nuestra teoría del caso. ¿Qué es lo que va a determinar el destino final de ese elemento probatorio? La forma en la cual la obtenemos. ¿Y cuál es? ¿Supone esto alguna limitación para el tema de propiedad intelectual? Pues no. No hay una limitación específica para, o sea, que se rige en función de la materia, sino que se debe observar específicamente las reglas que establece el Código.
Entre ellas, y específicamente está la supervisión y control que tiene el órgano persecutor del Estado de una figura muy importante para nosotros, que es el juez de las garantías. Como el objetivo principal de nosotros es probar un hecho y destruir la presunción de inocencia del posible infractor, nosotros nos tenemos que dejar controlar por esa figura que es la que va a dar la legalidad a todas nuestras actuaciones y sirve para certificar todo lo que se obtenga de esas actuaciones y que pueda tener algún efecto jurídico en el devenir del proceso. Muchísimas gracias. Aquí, bueno, retomo un poquito, Luis, lo que hablaste y ahora Armin también con el juez de las garantías. Tú ya lo introdujiste con el tema de las entidades de certificación y también cuando mencionaste los guidance o los lineamientos generales que hay para que la prueba devenga en válida. Ahora adentrándonos un poquito al tema de la validez, y bueno, Armi tocó desde el punto de vista penal, se le presenta al juez de las garantías para que lo valide. Aquí entonces quiero discutir ya tal vez de manera pormenorizada cuáles serían esos requisitos que exige el ordenamiento para que esa prueba electrónica digital que nosotros estamos o hemos extraído no nos la declaren inválida. Puede ser admitida en un procedimiento administrativo o un procedimiento judicial. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Cuáles son esa atención al detalle que nosotros tenemos que tener para la extracción de la prueba y que pueda ser admitida de manera válida? ¿Con quién arranco? Dale. Pues fíjate que a pesar de que, como citaba antes, hay 3 instrumentos legales, ninguno hace una referencia sobre cuándo no es válida las pruebas, sino que articula los medios para poner de manifiesto de qué formas se pueden presentar los documentos al proceso para que sean válidos. Y es la jurisprudencia, son los tribunales los que de alguna manera vienen a definir cuándo una prueba debe ser válida o cuándo una prueba no es inválida. Pero tampoco hacen grandes disertaciones, simplemente dicen que deben presentarse en forma y plazo legalmente establecidos, muy razonable, para eso están las leyes procesales que fijan los plazos. Dice además que las pruebas tienen que ser pertinentes, es decir, traerse el proceso con intereses sobre el tema decidendi. Si se refiere a temas diferentes, la prueba no tiene ningún interés. Y luego lo que añade es que la prueba, pues como es lógico, pues tiene que respetar todos los principios y derechos fundamentales, todas las garantías procesales, tiene que respetar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Y como contrapartida a todo esto, pues que las pruebas no deben, la admisión no debe causar indefensión a la otra parte y luego la inadmisión no debe causar indefensión a la parte que está proponiendo la prueba. Es decir, que no hay una regulación jurídica, sino que es un establecimiento de criterios en base a sentencias del Tribunal Constitucional Español o del Tribunal Supremo o de audiencias provinciales. Y lo mismo pasa en Estados Unidos, ¿verdad, Sebastián? Estuvimos hablando en alguno de nuestros encuentros del proceso de discovery, o sea, cuando se va a entender que es válida, que respeta un poco eso del derecho de defensa, que no se ponga en estado de indefensión a la otra parte, que se le pueda disclose, ¿verdad?, toda la información, revelar, vamos a decir, para ponerlo en castellano, se le pueda revelar toda la información para que esté en condiciones de defenderse. O sea, ¿cuál es el tratamiento que entonces le dan en Estados Unidos y cuál ha sido tu experiencia con el USPTO? Tal cual. Lo que decía es correcto y se asemeja mucho también a lo que decía Luis, ¿no? Obviamente tiene sus distinciones procesales y ahí el procedimiento americano varía un poco de lo que es el procedimiento que seguimos en los países basados en el derecho romano o derecho civil, ¿no? Pero en los procesos entre partes, ¿no? En aquellos donde estoy yo contra un oponente o un solicitante, la admisión de la prueba digital está íntimamente ligada a cómo esa prueba va a ser introducida dentro del juicio, ¿no? Porque de que es válida, ¿no? Pero
siempre respetando los procedimientos, y tiene un poco también de lo que estamos discutiendo ayer con Armi, que era el fruto del árbol caído y cosas así, ¿no? Que al momento de la producción de la prueba, la parte que propone esa prueba debe siempre respetar dos principios fundamentales, que es la de indicar cuál es el URL que les había mencionado anteriormente y cuando esa prueba digital fue accedida, ¿no? Dentro del proceso, eso litigioso en sede administrativa ocurre en la parte del discovery, ¿no? Que es el procedimiento de obtención o descubrimiento de pruebas, ¿no? Para dar un poco de contexto, se presenta la oposición, ahí no es necesaria, en la oposición, en el escrito de oposición, no es necesario incluir ningún tipo de adjunto o anexo con la prueba digital. En ese escrito simplemente se alegan cuáles son los derechos o los argumentos que van a ser desarrollados en la parte del juicio, que es una etapa procesal muy distinta. Se hace la respuesta a esa oposición o cancelación, y luego de una conferencia entre las partes se entra a lo que es conocido como el Discovery Period, que es el periodo de descubrimiento de pruebas. Y es ahí donde cada uno, como lo decía Luis, debe empezar a proponer esas pruebas. ¿Cómo se hace eso? Hay 3 o 4 mecanismos para obtención de pruebas que son los más tradicionales, que es los pedidos de interrogatorios, producción de documentos y cosas, requerimientos de admisiones y también la toma de testimonio durante el periodo de descubrimiento. Es aquí donde la parte, ya sea en posición de oponente o solicitante o lo que fuere, debe empezar a mover los hilos para obtener esa prueba y sentar las bases para que posteriormente, dentro de la siguiente etapa procesal, esa prueba pueda ser admitida para el juicio que otra vez ocurrirá en otra etapa procesal, ¿no? Pero dentro del periodo de descubrimiento de pruebas es cuando una de las partes debe obtener esa información o debe hacer que la otra parte reconozca esa información. Por ejemplo, en un pedido de interrogatorios, yo en mi posición de oponente puedo solicitar al solicitante que responda acerca de la existencia o no de esta página web que fue adjuntada como anexo 1, ¿no? La otra parte tiene ahí se abre un mini procedimiento donde esa parte que recibe ese pedido debe contestar dentro de un periodo, ¿no? Y esa respuesta eventualmente va a ser utilizada por la parte en el siguiente periodo, que es el periodo de toma de testimonios, donde debe ser introducida dentro del procedimiento, o de lo contrario, esa prueba no va a ser considerada por el juzgador, ¿no? Y dentro de este periodo de descubrimiento de pruebas es cuando se obtiene esa prueba digital, se hace que la otra parte reconozca o no, y finalmente se hace la toma de testimonio de la contraparte, donde eso debe ser notificada, y en la notificación se pone ya una copia de la página web, por ejemplo, como anexo 1, por dar el ejemplo, un anexo 1, donde durante la toma de testimonio se le pide al solicitante, mostrándole el documento, que admita o no la veracidad de su contenido. Una vez que eso admite la veracidad de su contenido, esa prueba está más o menos preválida, porque en el siguiente periodo procesal ya yo como oponente debo otra vez hacer que esa prueba sea admitida a través de una notificación que presento ante el tribunal y las partes, que es conocido como Notice of Reliance, que sería básicamente como una notificación alertando a las partes de que voy a utilizar esta prueba a los efectos de sentar las bases de mi oposición o cancelación o lo que fuere, ¿no? Y es ahí cuando se cierra la parte de la admisión de esa prueba para el proceso. O sea que viene de las partes, ¿no? La parte que quiera proponer esa prueba debe mover los hilos para que eso pueda ser, primero, reconocida por la contraparte, o bien objetada por la contraparte, y luego debe mover los hilos en la siguiente etapa procesal
establecer los fundamentos para que esa prueba pueda ser admitida y considerada por el órgano juzgador antes de emitir sentencia. Buenísimo, gracias. Armin, ¿hay algún Sí. catálogo Bueno, para que me admitan o no me admitan una prueba? bueno, lo que pasa es que en el proceso penal es un poco mucho distinto. Un poco mucho. Sí, nosotros jamás vamos a aspirar a que alguien admita una infracción. Entonces nosotros tenemos que demostrar. La primera fase de la investigación es totalmente unilateral y secreta y solamente se descubre frente al juez de las garantías, que es el juez de la instrucción. Entonces, por eso les hablaba del tema de la búsqueda del equilibrio de la fuerza o el ius puniendi del Estado frente a los particulares. Por eso, la primera etapa del proceso de investigación es estrictamente unilateral y depende de nosotros. Y es ahí donde comenzamos a recabar los elementos de prueba para que cuando estemos en el proceso adversarial tengamos los fundamentos para que esa prueba sea válida y que demuestre realmente la culpabilidad del infractor. No hay un catálogo, como bien tú dices, pero el Código Procesal Penal establece que cuando se observan todas las reglas del procedimiento que el mismo código diseña, esa regla puede ser admisible o admitida a juicio por su lectura, por su mera lectura. Okay. Pero el tema de la muestra, el proceso penal se divide en 3 etapas, que es la etapa preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio, además de las etapas de los recursos. Pero en la etapa preparatoria, si bien el código establece que es secreta para los terceros, quiere decir que entre las partes involucradas en el proceso no puede ser secreta, hay una fase inicial que se hace totalmente en secreto de parte del Ministerio Público frente al juez de las garantías. Y es ahí entonces donde nos cuidamos de no caer en la teoría del árbol envenenado. Es ahí donde el principio de legalidad pues se luce y tiene efectos durante todo el proceso. Hay una penalidad y es que cuando se descubre que un acto o un elemento de prueba está viciado o ha sido afectado por la inobservancia al principio de legalidad, generalmente la parte de la defensa nos aplica esa figura doctrinaria del árbol, la teoría del árbol, del fruto del árbol envenenado y pues interpone el tema de que sea invalidado ese elemento de prueba y entonces ahí el principio de legalidad pues es estrictamente necesario. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos ahora al tema de la obtención. Tenemos que recordar que estos son mensajes de WhatsApp, estos son catálogos electrónicos, esta es información que está colgada en la web de algún producto, estos son imágenes. ¿Cómo las extraigo? ¿Cuáles son los mecanismos legales y operativos para yo esa información que está en un celular, en un hardware, o sea, en un computador, en una base de datos, en una página web que está corriendo en ese momento o en una página web que yo la verifiqué pero me la quieren desmontar y necesito extraerla? ¿Qué mecanismos existen para yo volver eso digital, trasladarlo a un papel, poder presentarlo en, ¿verdad? En mi proceso administrativo? No te preocupes. Si quieren continúo para que sea como una introducción lo que acabo de decir. ¿Cómo se obtiene la prueba? Hay varios escenarios posibles que se pueden presentar en cuanto a la prueba digital. Y es que en un procedimiento físico, en el ámbito de un registro o allanamiento, se encuentren dispositivos electrónicos que contengan evidencia digital. El segundo escenario es que la infracción sea exclusiva y naturalmente en el ámbito digital y los hallazgos se encuentren de manera no tangible. Y el tercer escenario es cuando en el devenir del proceso una de las partes procede a ofrecer evidencia de su parte, sin haber sido parte del procedimiento inicial preparatorio. En el primer escenario, que es el más común, que es el escenario físico que deviene en obtención de prueba digital, existen muchas situaciones que se pueden presentar, porque el fiscal no se mueve sin una autorización, no entra a un lugar privado, una morada privada sin una autorización judicial.
todo lo que se encuentre y se incaute dentro del ámbito de ese procedimiento o ese registro, se supone que deviene en legal, porque observó el principio de legalidad. Sin embargo, la pregunta es, ¿todo lo que se incaute en el marco de ese operativo que fue debidamente autorizado por el juez de las garantías tiene efectos jurídicos, todo lo que se extraiga de lo encontrado? En principio se pensaba que sí, pero sucede que con el devenir del tiempo y la participación activa de los abogados de la defensa, es ya jurisprudencia en República Dominicana que aún habiendo sido autorizado un registro físico y habiéndose incautado en función de eso dispositivos electrónicos que contienen evidencia digital, hay que obtener una segunda autorización judicial para el tema de la extracción. Entonces ahí se responde a tu pregunta, ¿cómo se obtiene? Nace el registro o la incautación, nace legal por el tema de la autorización judicial del registro o allanamiento, pero deviene en ilegal si la extracción se hace sin autorización judicial, una segunda autorización. Entonces necesitas, correcto, para cada paso. Los aparatos y poder Correcto. bajar la información. Correcto, porque una cosa es la incautación en el ámbito físico de los dispositivos electrónicos y la otra es la obtención en base a la extracción que se haga de ese dispositivo hacia los datos o el contenido digital de ese dispositivo. Entonces ahí nace legal y observa el principio de legalidad. Sí, con estos instrumentos legales a los que hacía referencia antes, pues al final, de alguna manera, hay pruebas que ya nacen con una suerte de bendición de legalidad y que, por tanto, hacen prueba plena. Y si se impugna, tiene que ser quien impugna, como decía antes, quien acredite por qué es un documento ilícito, ¿no? Pero, ¿de dónde nacen todos estos documentos que están otorgados por los prestadores de servicios de confianza cualificados? Yo creo que teníamos algunas diapositivas donde podíamos ver cómo está estructurado esto. Esta es la página web de la sede electrónica del Ministerio en España, donde están establecidos, en primer lugar, cuáles son las normas que aplican, y luego viene una sección de consulta de los prestadores de servicios electrónicos de confianza cualificados. Y yo he marcado uno que se llama Color Juris, y Color Juris, cuando se entra en la página web de Color Juris, ahí, vemos una serie de servicios que prestan, que son servicios relacionados con las certificaciones de páginas web, de lo que es una navegación, o pueden ser de documentos de contratos, o pueden ser de correos electrónicos, o pueden ser certificaciones relacionadas con otros documentos que puedan operar en la red, etc. Incluso este proveedor pues, tiene lo que denomina un acta de navegación certificada para el escritorio, que le instalas en el ordenador, y lo que permite a un precio de 25 euros, me parece que pone, pues es que se saquen unos pantallazos de lo que se está viendo en Internet y automáticamente ese pantallazo sirve para acreditar la legalidad o la documentación que se está observando. Luego también tienen una opción que va un poquito más allá, y es que se grabe un vídeo de todo el proceso de navegación y ese vídeo es lo que se certifica. Tienen también la posibilidad de obtener otro tipo de pantallazos, tienen la posibilidad de, pasa a la siguiente, de hacer una instalación. Bueno, estas son las distintas categorías que hay y las diferencias que hay. Hay unas navegaciones con sonido y otras navegaciones sin sonido, y de esto también dependen los precios. Y luego también incluso se pueden instalar en los dispositivos móviles para, por ejemplo, hacer una grabación de una mensajería de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O incluso una consulta a través de una página web, a través de un dispositivo móvil. Es decir, no solamente hay que hacerlo en un ordenador, en un PC, sino que también se puede hacer a través de los propios dispositivos móviles. Aquello que no tiene esta bendición que otorgan los prestadores de servicio cualificados, pues ya entras en el sistema de que si se impugnan tienes que aportar otros medios de prueba. Y la aportación de esos medios de prueba son las tradicionales. Yo creo que ya se ha hecho referencia por Sebastián a algunos de ellos, ¿no? Se le puede preguntar
a la contraparte, se le puede preguntar si reconoce que esa es una conversación de WhatsApp que ha tenido. Si la reconoce, pues hace fuerza plena. Pero también se pueden aportar una prueba pericial informática en la que se analice el dispositivo en el cual estaría esa documentación o esa información que se está impugnando. Se puede pedir incluso al juez que la parte contraria proporcione, exhiba su propio dispositivo móvil para que se pueda ver que efectivamente se produjo, por ejemplo, una conversación en WhatsApp o en cualquier sistema de mensajería instantánea. El juez puede hacer un reconocimiento judicial de un dispositivo, el propio juez puede hacer la visualización del dispositivo y luego también pues, se podría solicitar la intervención, el interrogatorio de testigos. Es decir, que allí donde no tienes esta bendición por estos mecanismos que he mostrado, pues lo que hay que hacer es articular otros medios de prueba para aseverar la autenticidad. Y en esos casos tiene que ser la parte a la que está aportando los documentos quien aporte esos otros medios de prueba. Es la gran diferencia si es un proveedor de servicios cualificado o no cualificado. Y en el caso de Color Juris es una de estas empresas que tú ya habías indicado al principio, que es una de las entidades que está certificada o acreditada por el gobierno. Toda la obtención de datos que se haga a través de la plataforma. Entonces, vamos a decir que en principio se entiende que ha sido obtenida de manera válida. Válida, hace hasta prueba en contrario. Efectos plenos como prueba, o sea que es el ideal. Lo que pasa es que tiene un coste y normalmente solamente se utiliza en procedimientos criminales o penales, porque es ahí donde la dificultad de la prueba es mayor. Rango. Pero ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o ante la UIPO no se hace este tipo de cosas porque, como luego podemos comentar, son mucho menos formalistas y rigoristas a la hora de atender o interpretar cómo se les presentan las pruebas. Y en tu experiencia, evidentemente yo creo que nos queda claro que es súper válida la obtención de las pruebas a través de esta plataforma. ¿Es usual utilizarla en esos casos de alto perfil a nivel judicial? Sí. Sobre todo, ya insisto, en procedimientos penales. Por ejemplo, en nuestro despacho, el equipo que más está haciendo este tipo Piratería, contrabando, exacto, falsificación temas de aduanas, de productos. Exacto, porque el problema de Internet es que es muy efímero. Lo que hoy es una URL, mañana te la han desmontado. Correcto. Lo que hoy tiene un contenido de un producto pirata, mañana desaparece. Entonces, o articulas estos medios de prueba y los certificas, o si no, cuando le pides a un juez que haga el reconocimiento de la página web, el juez se va a encontrar que desapareció. Ya estaba. Claro. Sí, que era uno de los temas que habíamos conversado. Aquí, Armi, tenemos un ejemplo que nos habías aportado para la presentación, si quieres explicarlo. Sí, correcto. Este es el escenario que les expliqué. Es un registro de allanamiento físico donde se encontró dispositivos electrónicos y luego se pidió una segunda autorización judicial a los fines de la extracción. En el otro escenario, que es donde la prueba se produce a nivel solo intangible, de manera digital, nosotros hacemos una conservación de datos, que es básicamente lo que ofrece la plataforma que nos acaba de enseñar el colega, pero la hacemos, como es una entidad del Estado, la hacemos con la red 24/7 de la Interpol. Esa herramienta es la que nosotros utilizamos a los fines de conservar esos datos que están en la web y que si pues tumban la página nosotros ya tengamos ese medio de prueba ya recogido y debidamente documentado. En esta autorización el juez resuelve otorgar al Ministerio Público el permiso, la autorización de extraer toda la información contenida en los dispositivos electrónicos que ven acá, que son debidamente identificados, y eso forma parte de la cadena de custodia que se debe observar a los fines de que más adelante no haya una impugnación de ruptura de la cadena de custodia, de levantamiento y la extracción de esos aparatos, porque la cadena de custodia implica que el elemento de prueba llegue de manera idónea frente al juzgador desde el momento de su recogida, pasando por todo el tratamiento que se le da de los equipos técnicos electrónicos y digitales, hasta la obtención de los datos obtenidos y la presentación al juez. Entonces, como el Ministerio Público no es el encargado de hacer este tipo de análisis forense,
debe haber una cadena de custodia que se observe y donde figure el responsable que haya tocado cada dispositivo electrónico durante todo ese procedimiento, a los fines de resguardar la validez del elemento de prueba. Sebastián, ¿quieres alegrar? ¿En Estados Unidos hay algún equivalente a Color Juris o cuál sería el proceso para la obtención de esa data a nivel electrónico? Ya quisiéramos que exista algo así, estábamos diciendo con Army, que genial, ¿no? Porque facilita mucho. Y bueno, los costos tampoco son muy grandes, 27 euros, 29 euros, para nada altos. Y también quisiera yo personalmente que exista la figura del notario público con las mismas capacidades de dar fe pública a ciertos documentos que tenemos en los países que están basados en el derecho romano, ¿no? Porque el notario público en los Estados Unidos no tiene ningún estudio del derecho o algo así, ¿no? Todos los abogados, los que estamos admitidos a ejercer la práctica, somos esencialmente notarios al pagar $60 y llenar un formulario. Y todos los paralegales son notarios al completar también un cuestionario. Pero no existe eso y todo cae sobre la espalda de las partes, ¿no? Y son bastante, el rigor que se sigue para que una prueba llegue a ser admisible es bastante, ¿no? Las formas, los procedimientos, todo está bien estructurado y si una parte no sigue la cadena de procedimientos para que esa prueba sea admisible, la otra parte puede objetarla, ¿no? En el eventual caso que una de las partes se quede dormido y no objete algo que no está hecho de acuerdo con el procedimiento, ahí sí esa objeción se tiene por... no existe objeción y esa prueba que en teoría no debería ser admisible se convierte en admisible, ¿no? No puede hacerse en cualquier estado de la causa. Tengo un momento específico de litigio en donde tengo que objetar la prueba. Si me dormí en mis laureles, ya entonces no puedo objetarla. Claro. Por ejemplo, dentro del discovery period, el descubrimiento de pruebas, cuando yo recibo un pedido de interrogatorios o un pedido de producción de documentos, yo tengo 30 días para responder a ese pedido, ¿no? Y en esos 30 días yo debo manifestar de manera escrita, porque esto se hace de forma escrita, las objeciones y las causas o los argumentos por los cuales yo estoy objetando a la producción de este documento, ¿no? Si yo no establezco esa objeción o no dejo esa objeción por escrito, yo esencialmente estoy, a ver cuál es la palabra, waiving esa objeción, ¿no? Y ese es el momento procesal dentro del periodo de descubrimiento de pruebas, pero como les dije, hay un momento procesal distinto donde esa prueba es admitida al juicio, que es la parte de los testimonios. Y ahí otra vez tiene la otra parte tiene la posibilidad de objetar a la forma en que esta prueba es admitida dentro del proceso a través del testimonio. ¿Hay un aspecto, Sebastián, que de hecho conversábamos en una de nuestras reuniones más recientes y que fue algo que tú nos comentaste, y es la capacidad del evaluador del USPTO de, ante la prueba que se presente, hacer unas revisiones proactivas para, vamos a decir, cerciorarse de que es válida, de que haya sido obtenida? ¿No puedes comentar un poquito? Y que incluso uno de los temas que conversábamos era la diferencia que existe en el aspecto penal, también en el esquema español de justicia rogada. ¿Qué tan proactivo puede ser el evaluador de las oficinas de marca o el juez ya en procesos judiciales de dar un paso más allá y poder confirmar si la prueba es válida o si fue obtenida de manera válida o si tiene que simplemente aceptar lo que se le haya presentado, si ha cumplido con ese proceso de legalidad, si ha asegurado unas garantías mínimas? Pero eso fue uno de los aspectos que incluso estuvimos comentando de esas capacidades del evaluador del USPTO. Ahí sí nos puedes ampliar un poquito más respecto de eso. Es plenamente aplicable principalmente a la parte de la prosecución, ¿no? Donde el examinador tiene la facultad hasta irrestricta, ¿no? de que cuando una de las partes
presente como evidencia de uso alguna página web, ¿no? Los requisitos eran dos, el URL y la fecha de acceso. Entonces, ¿qué pasa? El examinador, y esto para dar contexto, creo que todos lo saben, pero vale recalcar nada más que para obtener el registro de una marca en los Estados Unidos se debe acreditar el uso, se debe probar que la marca está siendo utilizada en los Estados Unidos, y de ahí viene esto. El examinador tiene amplias facultades para revisar el documento que se presenta. Si tiene algún tipo de duda, el motivo por el cual se incluye ese URL es para que puedan ellos acceder a la página web y ver si es que efectivamente los productos o los servicios que ellos que alegan están siendo utilizados son efectivamente utilizados. Estas facultades que se las dieron al examinador son relativamente nuevas, son de 2018 para adelante, o sea que estamos llegando a los 5 años, y tiene como causa el hecho de que existió sigue existiendo, pero en gran medida una gran violación de los derechos o de las regulaciones de la Oficina de Marcas de Estados Unidos por solicitudes presentadas fuera de los Estados Unidos, ¿no? Fundamentalmente por solicitudes presentadas desde la China, ¿no? Donde los solicitantes, abogados chinos locales, se hacían pasar a veces como abogados de Estados Unidos o otras veces simplemente como representantes de los titulares, y ellos presentaban la solicitud de manera electrónica directamente desde China y enviaban pruebas o ejemplares de usos que eran fabricados al solo efecto de obtener el registro. Esto lo que causó fue que no estamos hablando de 10 solicitudes, no estamos hablando de 100 solicitudes, estamos hablando de miles de solicitudes presentadas desde China. ¿Qué pasó? Esto básicamente presentó un atasco a todo el proceso de revisión de solicitudes, que en un momento pasó de ser 4 meses a 10 a 12 meses. ¿Por qué? Porque los examinadores estaban abrumados por esta cantidad de solicitudes que venían de China. Y como los examinadores no tenían esa capacidad como para ellos revisar y objetar, recaían en las partes. Las partes debían objetar eso en el momento de presentar una oposición o luego un registro a los efectos de cancelar ese registro por fraude. Entonces, a partir del 2018 lo que se hizo es, no vamos a delegar esto en las partes, pero vamos a darle más armas al examinador para que ellos, cuando reciben una solicitud y ven el ejemplar de uso y hay algún resquicio o indicio de que puede ser algo fabricado para el solo efecto de obtener el registro, ellos puedan de manera propia ya objetar y rechazarlo y con eso y liberar todo el proceso marcario, ¿no? Y no necesitar que una parte llegue a presentar una oposición, una cancelación. De ahí es el origen del por qué el examinador hoy en día sí tiene esa facultad legal de revisar y objetar ellos a la prueba digital. ¿Puede, Luis, en España, el examinador objetar una prueba? ¿Tiene esa facultad también? Podría hacerlo, podría hacerlo. Lo que pasa es que habitualmente es en el momento de dictar una resolución, una decisión, cuando da mayor valor o menor valor a los documentos que han sido traídos al procedimiento. En un procedimiento judicial no. En un procedimiento judicial sí que se podría articular medios de prueba y tienen además que resolverse antes si se admiten o si no admiten los documentos en cuanto a la forma y a veces incluso en cuanto al contenido. Pero en un procedimiento administrativo de solicitud de registro de marcas, bien sea en España, en la Unión Europea, esto no suele ocurrir. Y si ocurriese, el sistema que habría que aplicar en España es el de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la norma supletoria, y articular medios de prueba por ahí. Pero yo, a pesar de que soy viga, no he visto nunca en mi vida un procedimiento en el que se haya abierto una fase de prueba para adverar documentos que hayan sido aportados. Simplemente el examinador toma sus decisiones y si luego quieres lo recurres.
Y en el ámbito penal, ¿qué sucede? Y luego quisiera que repasáramos parte de las documentaciones que tú nos has aportado como referencia. Pues en el ámbito penal hay una fase que es la fase intermedia y en la audiencia preliminar el juez de la fase intermedia es el gran protagonista. Es el que valora absolutamente todos los pasos de la etapa preparatoria que hemos dado, evalúa la validez de la obtención, de la extracción, los informes periciales y es el que hace el juicio a la prueba. Ese es el paso fundamental para validar todos los pasos anteriores y entonces proyectar cuáles irán a juicio de fondo donde un juez diferente. Entonces, por eso es que todo lo que se haga en fase preparatoria tiñe todo el devenir del procedimiento, pero es ese, no sé cómo le llaman aquí, en nuestro país le llaman sedazo, ese es el colador del procedimiento. El filtro. Correcto, es el filtro de la prueba, es la fase intermedia y el gran juez, que es el juez de esta fase, es el que hace la valoración de cuáles son las pruebas que han observado absolutamente todas las reglas procedimentales establecidas por el Código Procesal Penal y es quien dice que va o que no va a juicio de fondo. Esta imagen que tenemos aquí es un ejemplo del informe pericial de extracción de datos a equipos electrónicos. Ese cuadrito que ustedes ven ahí se corresponde justamente con la orden judicial anterior y debe contener absolutamente todas las características que tiene la orden con el informe. Una falla en cuanto al número de serial de un equipo electrónico pudiera devenir en invalidez de esa prueba obtenida en ese equipo. Entonces, por eso es que pudiéramos entender que en el proceso penal la libertad de prueba va a nuestro favor. En el tema del ámbito digital es tan estricto que la libertad probatoria pues no juega en nuestra contra, en función de la formalidad y los pasos que hay que observar de manera estricta. Aquí hay un informe técnico también que tú nos aportaste. Correcto. Este es un informe técnico de este es en el otro escenario donde nace la prueba en lo intangible. Este es un correo electrónico de confirmación de una compra en un sitio web que ofrecía productos falsificados, para ya llamarlos de una manera más penal. Este señor estaba ofreciendo en plataformas digitales un producto de una marca específica y cuando se compraba el producto pues mandaba un email de confirmación. Este caso nace en lo digital y se trata en lo digital y entonces se solicita al juez de la instrucción una autorización para hacer el levantamiento de esa plataforma y seguir el curso o el rastro de ese email de confirmación a los fines de establecer IP y verificar el origen desde donde nace el autor del hecho. Generalmente, y ahí es en lo que se diferencia específicamente el proceso penal de los otros procesos administrativos, y es que cuando nosotros tenemos ya este informe hecho para presentarlo ante el juez de la fase intermedia, nosotros sabemos el cómo, el quién, el qué, el cuándo, el dónde y el cómo. Específicamente el cómo es lo que tenemos que verificar y tratar de que pase específicamente como nosotros lo queremos a juicio de fondo. Hay un procedimiento técnico realizado. En el caso de la República Dominicana hay de manera específica una entidad, es el DICAT. Correcto, es la entidad certificadora. Nosotros solamente tenemos a nivel de la acción pública una entidad certificadora que es el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que en este momento está haciendo dos funciones, la función de recolección, que es la función operativa, y la función de análisis forense. No debería ser, pero es nuestra realidad. Dentro del informe pericial, una de las exigencias para pasar el filtro es que se diga en el informe cuáles son los medios utilizados, los medios técnicos utilizados para llegar a obtener el resultado. El informe no puede, debe de contener eso específicamente para que el juez pueda leer de manera más entendida los resultados finales. Y también a los fines de nosotros dar una calidad habilitante a ese informe, nosotros ofrecemos como testigo al perito que hizo la evaluación del equipo electrónico y que obtuvo la evidencia para reforzar ese informe pericial y los resultados.
Mira, aquí la verdad que yo creo que tú tocas un aspecto bastante importante y es que acabas de mencionar que el informe tiene también que declarar cuál ha sido el procedimiento o las herramientas que ha empleado el perito para la extracción de la data. Y entonces eso tiene una relación directa con la validez de la prueba. Si se desmerita el procedimiento o el programa o vamos a decir que la base técnica para extraer ese WhatsApp, ese catálogo electrónico, el desmonte de la página, Se desmerita el entonces resultado. se desmerita la prueba completamente y entonces puede el juez en ese proceso intermedio Correcto. desestimar esa prueba. Justamente por eso la norma establece establecer en el análisis forense cuáles son los procedimientos y métodos utilizados por el experto, a los fines de que se lea mejor el resultado y cuidar la validez del resultado final, que es la extracción del aspecto digital. Claro, bueno, si está mal la premisa, está mal el resultado. Correctísimo. Luis, tenemos un video de tu parte. Vamos a, si las personas de tecnología nos apoyan con la parte de certificación en España, aquí Luis nos Sí, aquí- proporciona un material bastante gráfico de lo que ocurre en España para este procedimiento. Sí, aquí lo importante es poder certificar el tiempo y el contenido de las páginas web a través de estos elementos que os decía antes, a través de Color Juris. Entonces he traído un par de ejemplos, uno que son los documentos, pues lo pueden poner el W94 o el 95, para que se vea lo que es una certificación. Este es un ejemplo de una certificación solamente de un pantallazo y si se ve en la parte, no sé si se podrá ver, la parte que tiene un clip a la izquierda, no sé si se podrá ver por esta vía, en el PDF, no se está viendo. Bueno, en realidad lo que tiene, y esa es la clave de la certificación, si la pudiésemos ver, es que en el lado de la izquierda tiene un clip. Cuando se despliega viene el contenido de qué es lo que se ha certificado, cuáles son las fechas y lo que es más importante, 3 o 4 pantallazos que se hayan podido obtener para acreditar la infracción que se esté pudiendo producir o el uso que se esté realizando de una marca. Y luego hay un segundo que también había preparado, pero no sé si lo vamos a poder ver, que es el N5210, no sé si lo pueden poner los técnicos, en el que en lugar de hacer un pantallazo, lo que se hace es una certificación de contenido y en la parte externa, que es que no se están viendo aquí, no sé por qué no se ve en el PDF, hay un clip y cuando se despliega el clip se ve incluso el vídeo de lo que ha sido todo el proceso de la navegación que se está certificando, con lo cual permite ver exactamente de qué manera se ha ido efectuando las consultas a través de Internet y se ha llegado al momento de la infracción. Y lo que es más importante, hay muchas ocasiones en las que alguien teclea una página web, pero luego se produce un redireccionamiento hacia una página web de un tercero y es ahí donde se produce la infracción. Si hacemos un pantallazo, en el pantallazo vemos la página web del tercero, pero no estamos viendo el nombre de dominio original. Con lo cual, este es el vídeo en el que de un ejemplo de lo que se está certificando. Este es el proceso de navegación y ahí se van viendo dónde están los productos ilícitos. Y esto está respaldado en la certificación, tiene una serie de anexos y uno de los anexos es el vídeo, con lo cual el contenido de esa certificación no solo es el sello de tiempo, la fecha en la que se ha obtenido y cuál es el contenido, sino todos los elementos que hay, capturas de pantallas y vídeos que hay alrededor. Si quiere puede parar el vídeo, simplemente era para poder anunciar. Y de esta manera es fácil traer al proceso documentos que sean prueba plena y que, por tanto, no resulte fácil su impugnación. Podemos volver a la presentación de PowerPoint. Bueno, Luis, yo creo que en términos de certificación y obtención de pruebas digitales, la verdad es que España no lleva la milla. Color Juris es como la envidia de toda la región, porque tal vez ha logrado algo que todos aspiramos. Y, por ejemplo, desde esa herramienta, con el video que tú nos mostraste, asegura algo que es muy importante y es poder extraer la información en tiempo real. Tú utilizaste un término que es real. El Internet es algo efímero, puede estar ahora y en media hora no puede estar. ¿Cómo uno puede extraer esa información o tener la información a mano en tiempo real antes de ese desmonte? Aquí ya entonces para cerrar la última intervención, y es porque Estados Unidos tiene
un proceso particular para el prosecution o el registro de las marcas, y es que desde el inicio necesitamos acreditar el uso. Hablamos un poquito hace unos minutos de esas pruebas iniciales. Uno de los ejemplos con los que bromeábamos en una de las reuniones que antes para, ¿verdad?, file una solicitud ante el USPTO, te requerían un item, un elemento físico del producto, y cómo eso ha migrado a fotografía. Aquí Sebastián me sirvió de modelo de manos en el día de ayer con uno de los sobrecitos de cremora que hay sobre las mesas del salón de comer, y cómo ha migrado eso de enviar un ejemplar físico a un ejemplar digital, si hay alguna observancia especial que hay que hacer respecto de eso. Con Orieta bromeábamos que hace muchos años ella tuvo un caso de un registro de unos botes, y decíamos, ¿cómo tú mandas un bote? Háblame entonces un poquito ahí, si hay alguna diferencia en términos de la acreditación o certificación de esas pruebas digitales en el aspecto contencioso administrativo a el simple prosecution, por el aspecto de que yo desde el inicio, para perseguir el registro, tengo que acreditar ese uso, y ahora lo hago esencialmente por medios digitales. Tal cual. Y un ejemplo particular, una experiencia particular para mí fue que cuando me uní al despacho, allá por el año 2009, entré a una sala donde se mantenían todas estas evidencias de uso, ¿no? Y yo, siendo un gran fanático del grupo YouTube, en ese entonces muy grande, hoy en día la generación nueva no la conocen, encuentro una caja con todo tipo de materiales, remeras, los discos grandes, cassettes, yo qué sé, gorros, y eran evidencias de uso que se habían utilizado, ya no recuerdo si era para un procedimiento o para el registro de la marca, pero era viejo, ¿no? Una sala gigante llena de evidencias. Entonces yo me atrevo así, ¿no? Paraguayito. Digo, disculpen, ¿existe algún uso para esto? Porque veo que nada más ocupa lugar, y me dice que no. Entonces yo me ofrezco gentilmente para aliviar la carga y llevar esto a mi casa, ¿no? Y bueno, hasta hoy en día tengo ese material en mi casa, ¿no? Pero efectivamente, sí, antes se requerían las pruebas físicas, ¿no? Que eran grandes, ocupaban espacios. Y bueno, a partir del advenimiento de todas estas pruebas, ¿no?, digitales, y la admisión específicamente dentro de las regulaciones que estas son aceptables, hoy en día ya no necesitamos eso. Las generaciones futuras ya no tendrán la posibilidad de llevar evidencia a su casa como la tuve yo, ¿no? Y hoy en día siempre le digo a los clientes, la admisión de la prueba electrónica es plenamente posible. Yo no necesito que me envíes una evidencia para la obtención del registro de que la marca está comercializada, que fue importada, que fue recibida en los Estados Unidos. Lo único que necesito es que agarres el sobrecito de la cremita, agarre con tu teléfono móvil, tomes una foto y me la envíes. Eso Tal constituye, cual te la tomé yo a ti ayer. Claro, eso constituye uso, ¿no? Obviamente que debe efectivamente ser comercializado el producto en los Estados Unidos para que sea válido, etcétera, etcétera. Pero en cuanto al material probatorio en sí, no necesita más que eso, ¿no? Ahora, el uso es un requisito fundamental para obtener el registro. Hay posibilidades de obtener registro sin un uso, pero eventualmente te vas a encontrar con ese obstáculo al momento de mantener el registro o de renovar el registro. O sea que ya sea ahora o más tarde vas a encontrarte con ese obstáculo. Y mencionábamos la existencia de pruebas que eran fabricadas con el mero objetivo de obtener el registro. Y este es un ejemplo claro de una prueba que fue fabricada con el solo efecto de obtener el registro. A la mano derecha vemos el producto con rojo, en que tiene la parte de abajo rojo. Lululemon. Es el producto original de Lululemon, ¿no? Ven que es el mismo producto, que es un desodorante, bueno, no en barra, pero en cilindro.
y donde eso fue presentado por Lululemon a los efectos de acreditar el uso de su marca con relación a los desodorantes, ¿no? Viene un tercero, y que entre paréntesis, es un caso real esto, donde el solicitante presentó la imagen de la izquierda como un ejemplar de uso. Eso obviamente no es una foto, esa no es una foto tomada con un producto, ese producto no es real, esa es una imagen digital del producto, ¿no? Y vemos, cuando nos ponemos a analizar detenidamente los elementos de ese producto, vemos que todo es idéntico al ejemplar de uso presentado por Lululemon, excepto que ellos reemplazaron Lululemon con la marca que es Max Out, que está al costado, ¿no? Luego, todo el ejemplar es lo mismo, la ubicación de las palabras, los disclaimers, todo, absolutamente todo es igual. Este es un claro ejemplo de un ejemplar de uso que fue fabricado a los efectos de obtener el registro. Bueno, obviamente pudieron obtener el registro, eso es el ejemplar de una marca de uso que está registrada hoy en día, pero que es susceptible de cancelación por fraude, ¿no? A mí me llevaría muy poco acreditar que esto es un uso fraudulento y obtener la cancelación de la marca, ¿no? Ellos habrán podido obtener su fin inicial, que era el obtener el registro, pero esto no le va a durar mucho, porque el fraude yo no tengo que esperar un plazo de 3 o 5 años para iniciarlo y tampoco expira, porque el fraude lo puedo presentar en cualquier momento, ¿no? Por mala fe. Por mala fe. Y esto acá me va a llevar a presentar una petición de cancelación por fraude a la oficina de marcas, porque ellos sabían al momento de presentar esta prueba de que era fraudulenta. Yo no necesito adjuntar esto en mi pedido de cancelación, pero esto durante el proceso de discovery es donde yo voy a introducir, ¿no? Y voy a tener que seguir todos los procedimientos para que esa prueba sea admisible y últimamente el registro sea cancelado. En estos casos tan aviesos, tan evidentes, por lo general, y esto ya desde el punto de vista práctico, el registrante o el dueño de esta marca ni siquiera anticipó que se presentara en el juicio para defender algo que es absolutamente indefendible. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Tengo aquí 7 segundos en el reloj. No me queda más que darle las gracias por su participación, por su entusiasmo, por su profesionalidad para acceder a este panel. Quiero también agradecer la presencia de la jefa mía y de ARMI, la Procuradora General de la República, la señora Miriam Germán Brito, que está allá en los bleachers, y agradecer la presencia de todos ustedes y su valentía de levantarse temprano hoy luego del fiestón de ayer. Luis, creo que podemos abrir un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Si alguien en la audiencia quiere aprovechar a mis excelentes panelistas, este es el momento de ustedes. No. En ausencia de preguntas, yo simplemente quiero hacer una acotación. Va. Luis, que es un gran fanático del Atlético de Madrid, nos presentó como evidencia la página de la Champions League. He notado que no existe referencia al Real Madrid, que es el club más campeón, ¿no, Luis? Eso fue objetivamente hecho como para evitar que te refríen eso, ¿no? Es que no viste el año de esa prueba. Y ese era un año en el que a lo mejor otros equipos también jugaban la final, entonces tampoco he querido mentarla. Como decimos en España, y es una expresión que quizás suene mal en alguna de las jurisdicciones, porque lo sé, pero lo utilizamos en España, es mentar la bicha, que es como mentar el diablo. Pero yo sé que no suena bien, lo siento mucho. Bueno, muchísimas gracias. Ya para entonces concluir, Armi y yo le tenemos un pequeño presentito a ustedes. Me voy a bajar un segundo a recogerlos y bueno, agradecerles nuevamente a todos por su presencia y al Consejo de Administración por acoger este tema que propuso el Comité de Tecnología y a todos por estar acá. Feliz resto de las jornadas y nos seguimos viendo en el transcurso del día. Muchísimas gracias.